Señores y señores, con el gusto de siempre, seguimos en esta aventura llamada Charlando con David Jiménez. Quiero, antes de que lo presente, que nos salude como si estuviera en el noticiero y ya posterior a esto vamos a pasar a la presentación, a ver si usted logra identificar la voz. Hola, soy David Jiménez. No es Me David acabo Jiménez. de comprar una nueva voz. La compré apenas en el hot sale. Si usted no lo conoce, ya hicimos el juego de cámaras. Aprovechando, saludo a mi buen amigo Antonio Vargas Lozano. Toño para los amigos, Antonio para los demás. Qué gusto que Y para estés con los que nosotros. no me conocen me dicen, "Psst". David, qué gusto saludarte Qué también. gusto que estés con nosotros. Hoy intercambiamos los papeles, los roles, porque tú eres siempre el que hace las preguntas. Sí, Yo- fíjate que hasta raro me siento, ¿eh? Sí tiene que ser. ¿Cuántos años de trayectoria en los medios de comunicación? 28 años. Estaba yo haciendo la cuenta hace rato, preparando el material justamente para esta entrevista, y empecé en 1993, en septiembre, entre septiembre y octubre. Me falla todavía la fecha, pero fue en 1993, 28 años. ¿En qué momento decides incursionar en los medios? ¿En qué momento dices, sabe qué? Creo que es la oportunidad que tengo ya precisa de entrar a los medios? ¿Y por qué te acercas a los medios de comunicación? Fíjate que fue algo, nací con ello, desde chamaco jugaba yo con una pequeña grabadora, me agarraba yo la sección amarilla y leía yo los comerciales que venían ahí. Entonces siempre me gustó. Yo sabía perfectamente que tenía yo que ser locutor porque esa es mi pasión. Y bueno, finalmente no estudié la carrera de comunicaciones, estudié administración de empresas, pero siempre tuve esa parte paralela. ¿28 años ininterrumpidos? ¿O ha habido espacios en donde has tenido que alejarte por algún motivo? Sí, he alternado la gerencia en la iniciativa privada, pero siempre llevando, te digo, la carrera paralela de lo que es la radio. La radio ha sido tu principal fuerte. ¿En qué otros medios has estado? He estado en radio y en televisión. En televisión llegamos en 2006. 2006 A aproximadamente. Cablecom llegamos, ahí hicimos un poquito de televisión. Ahí sí fue más bien por obligación, más no por convicción, porque nunca yo no había hecho televisión nunca. Sin embargo, en ese entonces se dio la oportunidad. Estaba yo como gerente del Canal 10 en ese entonces. Y la gente de México nos invita a participar en el noticiero de Visión 10 Cablecom. Y realmente fue una experiencia muy bonita, muy enriquecedora profesionalmente. Tú lo sabes perfectamente que la televisión tiene lo suyo, potencializa tu imagen, ¿no? Entonces, y sobre todo que se aprende muchísimo, ¿no? En la cuestión de imagen, en la cuestión de relaciones públicas. En fin, es enriquecedor la televisión. ¿Cómo es la magia de la radio? La magia de la radio... Te suspiraste. Sí. Te conmueve. Sí, la magia de la radio es algo, pues, un poquito complicado de platicar, pero tú lo has vivido también, has hecho radio. Es la transmisión de emociones. Yo creo que eso es sin igual, no tiene comparativo. Cuando la gente te escucha, cuando a la gente le platicas, cuando a la gente le informas, recrea inmediatamente en su imaginación, está trabajando su imaginación. Se pone melancólica, la puedes poner triste, la puedes poner alegre. Entonces, esa transmisión de emociones es fundamental. Yo creo que eso para mí, la transmisión de emociones, es la radio. ¿Qué son de las cosas más curiosas que te han ocurrido? Es decir, vamos a la calle, salimos caminando, o hay quien dice, yo me imagino a Toño así, y cuando ya lo conocen, ese es el problema que tiene la gente de la radio. Persona, sí. Sí, fíjate que yo creo que es un habitual a la gente que se dedica a este medio. Yo creo que es algo que continuamente le pasa, ¿no? Insisto, estás hablando ante un micrófono, la gente te está escuchando y a través de su oído inmediatamente lo traslada a su memoria, bueno, más bien a su cerebro. Entonces empieza a trabajar la imaginación. Te empiezas a imaginar a ese locutor y le puedes poner los ojos, el color que tú quieras, le puedes poner las facciones que tú quieras, ¿no? Entonces, sí, ahí viene la confusión de que tú eres. ¿Eras tú? Eras tú el de la radio, sí. Tu última etapa o esta última etapa del 2020-2021 la ocupas ya en noticieros. ¿Qué es más tu corte? Eres una persona un tanto más formal. Pero
¿Cuáles son tus inicios? ¿En dónde empiezas? ¿El programa de revista? ¿Tuviste en algún momento algún programa de música en inglés? ¿Cómo es un poco de tu trayectoria? Empecé como locutor en 1993 en una estación que ya no existe, que se llamó Nova 92, la radio a colores. Y hasta lo haces con ese mismo cierre. Con ese énfasis. No 92, sí, claro. Entonces, ahí empiezo ese proceso de formación. Un año me tardaron para dar mi plaza de locutor, cuando todavía se acostumbraba a dar plazas de locutor. Entré como locutor, conductor de cabina. En ese entonces eran pocas las FMs, las estaciones de frecuencia modulada. Había un operador, enfrente de él estaba el locutor, nada más hacías la labor de locutor. Y ahí fue mi proceso y fue radio de acompañamiento. Nova siempre fue una estación juvenil, de corte juvenil, donde se ponía música en español y en inglés. Después de eso, ¿cómo sigue tu carrera? Dejé Nova para irme a Vox FM en Veracruz. Esa franquicia la manejaba en ese entonces Radiopolis. Fue adquirida por los hermanos Malpica de Grupo FM Multimedios, y ahí me fui más bien como productor ya de radio. Eso fue más o menos como en el 2003. Y de ahí estuve un año, y un año posterior me fui a Jalapa. Ahí estuve con los Ferrays. En ese entonces estaba Daniel, no es cierto, se me fue su nombre. Bueno, los hermanos Ferrays estaban ahí, estaban a cargo. Con Carlos Ferrays estuve trabajando ahí para el cambio. Incluso hay unas fotografías que te dejé de archivo, donde nos tocó el proceso de Pulsar FM, que estaba ya en las últimas, para evolucionar pues a otras. Estaban ya en decadencia esa franquicia, ya la iban a quitar, Grupo Multimedios. Entonces, ahí me fui a trabajar ya también como productor, también como locutor. Ahí estuve en la gerencia operativa para 5 estaciones. Particularmente me enfoqué en la estación de Digital 96. También soy voz oficial actualmente de esa estación, en Jalapa. Es de corte de adulto contemporáneo, que le llamamos, ¿no? Tocan clásicos y toda la cosa en inglés. ¿Cuántas estaciones, ahora que tocas el tema, de cuántas estaciones eres la voz oficial? No solo en México, porque eso hay que decirle a la gente que nos está viendo, no solo en México, sino en Estados Unidos y en algún otro país por ahí regado, ya nos los has contado. Sí, y sabes una cosa, realmente la oportunidad hoy en día que te da el internet te potencializa realmente, se hace más fácil la transmisión del mensaje, el cómo puedas negociar incluso con los mismos productores o con las agencias, ¿no? Bueno, actualmente estoy trabajando, insisto, Digital 96 en Jalapa, para Veracruz, Mar FM actualmente, y alguna que otra estación. Hay una en Puebla que se llama Benelec Radio, que también ahí te dejé el logotipo. Es una estación también que hicimos mi hijo y yo para Benelec, una empresa de multinivel. Si usted va pues, en la carretera, Orizaba, Veracruz, y pone la estación de radio, por lo menos en 5 o 6, va a escuchar la identidad que le llaman de la radio, va a escuchar la voz de Antonio Vargas Lozano, diciendo Mar FM, diciendo el nombre de la estación, Multimedios, sí. ¿No? Es cualquier cantidad de esto. La producción de la radio, ¿cómo es? Digo, porque todos conocemos ya lo bonito, ¿no? Lo pulido, lo que sale, claro. Lo que a la hora que prendemos el radio escuchamos. ¿Cómo es la producción de la radio? Fíjate que es algo complicado y no. Esta es una labor de feeling. Como ser locutor, como ser productor, es una cuestión de feeling. Hay mucha gente que le gusta realmente la producción, pero debes de tener oído, debes de tener esa capacidad para vestir esa voz, que vaya un efecto, que vaya bien musicalizado, que vaya bien grabado, que vaya bien ecualizado, para que, como tú lo dices, el producto final sea impecable. ¿Nos estamos comiendo a la radio? ¿Consideras que nos la hemos estado acabando? No, yo creo que no. Realmente ha sido tan noble la radio. La radio tiene un gran atributo, como lo es el que es un medio de entretenimiento. ¿A qué me refiero en esto? Tú, para poder ver la televisión, pues evidentemente necesitas verla,
y escucharla. Evidentemente, ocupar también tu imaginación, ¿no? Para recrear todo eso. La radio no. La radio únicamente con que el locutor, la canción, el comercial te acompañe, ahí va a estar sin distraerte. Únicamente enfocarás tu atención cuando algo te llame la atención, cuando digas, oye, qué buena rola, qué bonita voz, o, súbele porque ese comercial me interesa escucharlo. ¿Existirá en algún momento con la invasión de las tecnologías la desaparición de la radio? No. Yo creo que la radio, insisto, ha sido tan noble hoy en día que se ha acoplado, ha crecido con esta invasión de pues todas las plataformas digitales, ¿no? Hoy los podcasts pues vienen siendo como los nietecitos de la radio, ¿no? Porque finalmente siguen siendo voz. Sin comerciales, ¿no? Sí, exactamente, sin comerciales, ¿no? Entonces yo creo que la radio hoy en día se ha adecuado a los tiempos. Eso ha sido lo que ha entendido la radio, este proceso de cambio de lo análogo a lo digital. Sí, claro, el proceso de digitalización de la radio pues empezó hace 15 años realmente con todos los aparatos, con toda la infraestructura que debe de tener una estación de radio. Pues el gobierno de México empezó a forzarlo, vamos a llamarlo así, a todos los concesionarios de las AMs en ese entonces, para poder subir a las frecuencias moduladas, tenían que actualizar toda esa bola de fierros que se tenían los transmisores para hacerlos digitales, ¿no? Entonces, ahí empezó a caminar entonces la radio, empezó a actualizarse poco a poco. Tocas un tema de fierros de antaño y quiero irme a este apartado. En tu niñez, ¿te imaginabas en algún momento prender la radio que tenía la abuela y que en lugar de la voz del locutor fuera tu voz? Era mi sueño. Realmente sí, o sea, vivía yo escuchando radio. Tenía yo a lo mejor pues como 8 o 9 años y tenía yo, mi abuelo Miguel tenía una grabadora Fisher, que incluso la conservo, la tiene mi hijo en su recámara. Ahí empezó la historia porque entonces ahí ponía yo las estaciones de radio, las AM y las FM. En ese entonces había una estación, la frecuencia todavía existe, es el 102.1, hoy es ya FM, antes era Stereo Oro. Había un programa que se llamaba Music for Night People. Ahí me formé, escuchaba yo al locutor y lo imitaba y presentaba yo canciones. Esto de hacer radio, David, sabes perfectamente que necesitas un toque de locura. Es siempre, y es mágico sobre todo el mundo de la radio, hacia dónde te puede proyectar y cómo te puede encaminar a lo que hoy te formaste. Cuando llegaron los 15 años, los 20 años en este entorno, ¿en algún momento dijiste, esto no es para mí, tengo que pensar en otra cosa? No, fíjate que nunca lo abandoné. Mi mamá me dijo, yo le dije, yo quiero ser locutor, y mi mamá me dijo, ponte a estudiar la tabla del 9, es lo que tienes que hacer, ¿no? Pero siempre fui inquieto en esa parte, ¿no? Entonces, de repente me daba yo unas escapadas haciendo cómplice a mi abuelo, y me iba yo a ver al locutor, un programa de noche en aquel entonces, en la XEOB, imagínate hace cuántos años. Su antecesor, la PP, ¿no? No, ese era WP. WP, ¿no? Entonces ahí iba yo a ver al locutor y ¿Dónde se ubicaba el edificio? Estaba en Plaza Aries, Oriente 6 Sur 5. Ahora arriba de donde está Telcel, ¿no? Exactamente, ahí estaban justamente las estaciones, estaba la TQ y estaba la OB. Ahí me escapaba yo. Y veías, platicabas. Veía yo como el operador, ahí como eran AMs, no se acostumbraba el operador, nada más estaba la plaza del locutor, era locutor operador, moviendo cartuchos, poniendo los discos en esas tornamesas que tienes ahí, en esa tornamesa, ¿sí? Ahí se ponían, eran los discos de este vuelo, a los chamacos que nos puedan estar viendo, eran unas cosas de este tamaño, después llegaron los sencillos, que eran un poquito así más chicos, ¿no? De 45 revoluciones. Después llegas la etapa adulta, tienes que estudiar la carrera, la universidad, seguías intacto con el sueño y te imaginabas hacer lo que hoy ha hecho este Toño de más de 40 años. Sí, claro. Fíjate que ahí me sucedió algo muy curioso. Termino la prepa, reprobé un año, por cierto,
terminé la prepa y coincide en que me hacen un casting en Nova 92 y me quedo yo. Entonces se juntaron dos buenas noticias en ese entonces. Una, seguir estudiando la carrera de Administración de Empresas y la buena noticia de que pues me iban a hacer, me habían aceptado en ese casting que había llevado. Llegas a un punto importante. Era una pregunta que yo planteaba un poco para el final, pero es decirle a la gente, la voz que ellos escuchan en ningún momento es empostada. Es tu tono natural ya que tienes de voz. Sí, claro, desde luego. No, imagínate, estar engolando la voz, es un término que utilizamos los locutores, estar engolando la voz así, todo el tiempo pues te desgasta, ¿no? Es cansado realmente, ¿no? Sí cambia, son escenarios muy diferentes cuando puedes estar en cabina, cuando estás haciendo un control remoto, cuando estás en tu estudio grabando incluso, son escenarios totalmente diferentes y o cuando estás hablando normal, ¿no? Es explicarle esto a la gente, que es bien importante, porque muchos de los que nos están viendo seguramente deben de estar con esta duda, ¿no? ¿Cómo es que cambia, cómo es que la voz se te escucha distinta cuando estás en la cabina a cuando estás en la televisión propia o cuando estás platicando en una charla normal de amigos? Este proceso de impostación no es que no la pasemos haciéndolo, sino que ya es un proceso natural, que tu voz ya lo tiene así, que así viene ya con la naturaleza de tu cuerpo. Sí, esto que escuchas, pues evidentemente es el timbre natural, ¿no? En el proceso formativo de un locutor, que realmente se pueda llamar locutor, pues evidentemente debe de aprender, mejorar las técnicas de grabación, ¿no? En tus tonos bajos, medios y altos. ¿En qué momento te cambia la voz? ¿De qué edad te llega este apartado de dejar la voz de ¿cómo están todos? Pues fíjate que realmente nunca fui un chamaco con voz chillona, ¿eh? No. Pero yo creo que la maduración de mi voz hoy en día, yo creo que tendrá hace pues unos 15 años realmente, ¿eh? No me gustaba, realmente yo creo que a todo locutor que ha vivido de cerca su carrera, la ha sentido, escuchas tus primeros comerciales y dices, eran pésimos, ¿no? Y te escuchas ahora, pues evidentemente, el tiempo, la trayectoria, la paciencia, la experiencia, evidentemente, las canas. Las canas y las ganas, ¿eh? Porque esto evidentemente son muchas, perdón, la expresión, permíteme la expresión, son horas nalga. De todo. Y es actualizarte constantemente con los nuevos programas que existen, las nuevas formas, la nueva manera que puedas hacer de grabar. ¿Hasta cuántas voces has conseguido hacer en alguna grabación, en algún momento que te toca hacer este proceso? Fíjate que aquí fue un proceso hasta eso complicado, porque mis primeros años yo me limité únicamente a hacer voces institucionales, a identificar a estaciones de radio. Entonces, realmente mi espectro en cuanto a la locución se cerró mucho. Nada más era un tipo de voz, ¿no? El de Digital 96 o Mar FM, ¿no? Ahí te quedas, ¿no? Fuimos una generación de locutores que vivió fascinado escuchando la radio de México. Nos tocó el proceso escuchar a WFM, con Charo Fernández, con el negro Iñárritu, con Martín Hernández incluso, ¿no? Ese proceso, cuando se fueron a Radioactivo, todo esto, entonces realmente yo consumí mucha información de ellos. Entonces tu espectro, tu visión de quererte abrir a una locución comercial, pues para mí era prácticamente nulo. No quería yo evolucionar hacia ello. Sin embargo, entra el internet, el furor del internet, empiezas a ver a muchos locutores, cómo es su formación, y empiezas a imitar. Uno de los procesos para poder llegar a poder controlar y dominar tu tono de voz es a base de la repetición. Es como manejar un coche, ¿no? Tu primera arrancada, pues siempre te vas a tironear, ¿no? Ya después de algunos años, algunas semanas, pues ya vas a dominar el clutch y los cambios de velocidades. Exactamente es lo mismo para la locución. Entonces, empiezo a ver la parte comercial, que sí me salían otras voces, que sí podía yo, que la gente me aceptaba, porque eso es importantísimo. La inseguridad que yo sentía era eso, exponerme a la crítica, como que quedar mal en la parte de locución. ¿Cómo va a ser que yo haga otra voz cuando yo nada más era institucional? Desde luego que estaba yo... Y ya lo has conseguido.
Ah, no, claro, desde luego. En ese entonces eso se dio en Jalapa, cuando una estación de Estados Unidos, en Houston, Texas, me contrató para hacer la voz institucional. A mí me dijo el productor que quería algo más comercial en mi tono de voz. Entonces me forzaron a hacer eso, ¿no? Entonces tuve que ponerme a practicar y a practicar y a practicar. Sí, porque realmente tu línea es una voz que es una voz grave y que da a algo más formal y no tan en el juego que se busca la gente, ¿no? Fíjate que esto es muy importante, el hecho de tratar de hacer esa evolución de tu voz para poder dominarla, para poder dar matiz, dar tonos de acuerdo al texto que te pide el cliente, ¿no? Pues son muchas cosas. Al final es esta caja mágica llamada radio. Sí, efectivamente, es corazón y es voz. Quisiera yo seguir platicando contigo. Seguramente pasaríamos horas charlando de tus experiencias, pero vamos a ir cerrando porque también la gente sabemos que tiene cosas que hacer, ¿no? Claro. ¿Cuál es la mejor experiencia que tienes dentro de la radio? ¿Alguna que tú digas, esta me ha marcado, esta la llevo, la conservo, la tengo y la puedo hasta enmarcar porque me ha generado algo? Yo creo que no tengo una, tengo muchas. Cada proceso, cada estación donde yo he estado y me he involucrado han sido proyectos muy importantes. ¿Por qué? Porque dejas alma, corazón y vida ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque te involucras. Una de las estaciones que a mí que me han marcado han sido dos particularmente. Mar FM, tengo con ellos trabajando y ser voz institucional de ellos, ahora voz comercial también, casi 16 años. Digital 96 es una estación que quiero muchísimo porque realmente nos costó mucho trabajo porque cuando llegamos allá se robaron los discos, se robaron la discoteca, que así se la llamaba la discoteca, todos los CDs, los CDs, se lo robaron, imagínate. Entonces, pues no teníamos la facilidad que ahora te puede dar el internet. Entonces era, agárrate un libro, así, que le dicen el Billboard, que es la Biblia musical, sí, por año, y a marcarlo, porque tenías que irte a México a comprar los discos. Porque en ese entonces, pues ya las promotorías, los promotores de discos, te iban a visitar una vez al mes. Entonces era levantar el teléfono, oye, ¿tienes el catálogo de tal? Sí, mándamelo, ¿no? ¿Sabes qué? Te lo llevo, mándamelo por paquetería. Evidentemente, pues los costos operacionales para una estación de radio, pues muy elevados. Muy elevados, ¿no? Entonces, esa experiencia fue muy, muy particular, ¿no? Volver a hacer toda ese set list que le llamamos nosotros, actualizar toda la programación. Entonces fue un trabajo titánico. Entonces yo creo que te deja particularmente, y evidentemente Nova 92, la estación donde empecé. Hoy justamente buscando ese material, encontré algunas fotografías que seguramente pondrás en este video de los eventos multitudinarios que hacíamos en la Plaza de Toro. Los últimos que hicimos, que fueron la Fiesta del Color. La Fiesta del Color, ¿no? La Fiesta del Color, ¿no? Traíamos una cantidad de 90, artistas. 92. La última, si no me falla la memoria, fue en 1999. Imagínate. Así es. 20, sí, no me falla la memoria. Sí, y eran fiestas donde venían los artistas de moda, los cantantes. Sí, evidentemente no traíamos era muy caro traer, artistas de gama alta. No recuerdo en ese entonces, ¿no? Bueno, a lo mejor estaba Ricky Martin, ¿no? Pero era muy complicado, ¿no? O sea, por ser provincia, pues siempre te y el Toro era el único lugar que había, era como lo más fuerte para presentar. Fíjate que Nova 92 era una de las estaciones líderes en cuestión de entretenimiento juvenil. Tuvimos mucho clic con la juventud de ese entonces. Había poca competencia realmente. Y bueno, pues el buen trabajo que desempeñamos, pues toda esa área de locutores que salieron de esa estación, pues hicimos toda esa labor operativa y regalar boletos, y ya te imaginarás ver la Plaza de Toros llena, imagínate, ¿no? O sea, realmente es una experiencia inigualable. Voy por la última pregunta, porque si no aquí voy a seguir sacando y no vamos a acabar nunca. ¿Cómo es el llegar a tu casa? Y esta pregunta va relacionada a la familia. Y que tus hijos, tu esposa, tu entorno, te digan, te escuchamos en la radio, y que además tus hijos sepan que tú eres la persona que está detrás del aparato,
que pusieron a reproducir para escucharte en la conducción de un noticiero, en un programa. Te estoy viendo la mirada y quiero pensar que te fuiste algún momento porque te pasó. ¿Cómo es vivir esta experiencia? Fíjate que es una experiencia habitual realmente. No hay algo en particular, porque se hace habitual. Pero hoy el valor formativo, el valor que Dios me está ofreciendo de vivir esta carrera tan de cerca con mi hijo. Es lo que lo vale. Todo. Todo. Lo es. ¿Te lo imaginaste? Siempre. Que llegaría algún momento en el que tus conocimientos los pasaras y sí, es una herencia cobrada en vida, realmente. Esa experiencia que estoy viviendo hoy en día con José Eduardo, mi hijo, es invaluable, y evidentemente mi esposa, mi hija, pues están atrás, ¿no? Bueno, no atrás, están al lado. Es importantísimo. Llegaban y te decían, te escuchamos, te vimos por el tiempo de la televisión. ¿Cómo lo esperabas? ¿Cómo te lo imaginaste? ¿Cómo fue el primer momento en el que tal vez José, ¿no?, llegó y dijo, papá, te estuve escuchando, y fui y le conté a mis compañeros de la primaria, de la secundaria, que tú eres el que estás ahí en la caja? No, pues imagínate, es realmente reconfortante. Siempre es un remanso al alma, ese tipo de comentarios, y que te tengan presente sobre todo, ¿no? Hoy en día. Tu hijo, tu hija y sobre todo tu esposa. Pues te agradezco. Creo que no hay mejor manera de cerrar esta entrevista que de esa forma. Te agradezco tu tiempo, agradezco que hayas venido a este espacio y que, como siempre, podamos seguir haciendo locuras juntos, porque no es la primera aventura que nos toca trabajar de palmo a palmo. Y gracias por estar con nosotros. Al contrario, David, muchísimas gracias por tu invitación, y como lo dices, ¿no?, ojalá y no sea la última. Pues sí, esperemos que sigan estas historias con David Jiménez. Señores y señores, agradezco mucho el favor de su atención, el que esté con nosotros. Lo invito a que comparta, a que siga viendo todo lo que tenemos y toda la cantidad de entrevistas que aún nos faltan por hacer. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si usted quiere que la voz de Antonio Vargas Lozano esté en alguno de sus comerciales, lo puede hacer. Abajo vamos a dejar los enlaces. Ah, claro que sí, ¿sí? Ahí están. Y también, si usted quiere que le mande ahí igual algún vamos a mandar saludos. También vamos a mandar saludos, si usted los quiere, o alguna llamada de esas para adultos, también pídasela. Justamente como empezó el programa el día de hoy. Así como empezó, usted puede pedir la llamada de Antonio Vargas Lozano. Te agradezco tu tiempo, Toño. Al contrario, gracias a ti, David. Buenas noches. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por el favor de su atención. Síganos por favor, porque esto apenas empieza.